Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Era ya entrada la noche cuando me atreví a caminar solo por las calles vacías de Xochimilco. Había oído historias, claro, ¿quién no las ha escuchado alguna vez? Se dice que al borde de los canales, donde el silencio pesa tanto como la bruma que cubre las aguas, algo oscuro se esconde. Aquella noche, mi curiosidad me empujó a enfrentar lo que hasta entonces consideraba una mera leyenda. La luna estaba oculta detrás de densas nubes, apenas iluminando los árboles y los pequeños senderos que se entrelazaban como venas a lo largo de la orilla. Cada paso se sintió ahogado, casi como si el suelo se resistiera a que avanzara. El aire era espeso, cargado de un frío húmedo que calaba los huesos. Todo se sentía anormalmente tranquilo. No había ni rastro del canto de aves ni del croar de ranas que normalmente llenaban las noches en ese lugar. Me acerqué a la orilla de uno de los canales y miré el agua estancada. Fue entonces cuando la vi. Al principio, solo era una figura en la distancia, un bulto oscuro apenas perceptible a través de la niebla. Parecía una mujer. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Su figura se movía lentamente, casi deslizándose, flotando sobre la superficie del agua, sin una ondulación que delata. Sentí como mis músculos se tensaban, mis piernas querían correr, pero algo en mí me obligaba a quedarme, a observar. Era como si estuviera atrapado en un trance, incapaz de apartar la vista. Conforme se acercaba, pude notar los detalles de su rostro, los ojos hundidos, su piel pálida, casi translúcida. Su cabello oscuro caía mojado y enredado alrededor de sus hombros. Y lo más aterrador de todo, sus ojos vacíos, un par de agujeros oscuros que parecían absorber toda la poca luz. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Sin embargo, no podía moverme. Una fuerza extraña me sujetaba al suelo. Solo podía sentir como mi respiración se volvía cada vez más pesada, el miedo crecía como una garra invisible que apretaba mi pecho. Ella se detuvo justo frente a mí, a pocos metros de distancia, mirándome con esos ojos huecos. Una punzada de desesperación recorrió mi cuerpo, comprendí en ese instante que no era la primera vez que ella miraba a alguien así. Había visto a otros, cientos, tal vez miles, todos atrapados en la misma parálisis. De repente, una brisa helada golpeó mi rostro y supe que ella había desaparecido. Me sentí liberado del hechizo, pero el silencio seguía siendo tan fuerte que dolía. Alguien, o algo, había decidido soltarme, darme una última oportunidad. Al darme la vuelta para alejarme, escuché un susurro a lo lejos, como un lamento ahogado que surgía desde las profundidades del agua. No entendí lo que decía, pero lo sentí en el fondo de mi ser. Caminé más rápido, y luego corrí, sin atreverme a mirar atrás. Desde aquella noche, me mantuve alejado de los canales. La gente me dice que es un simple cuento, que los espíritus no existen. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Hay algo en las aguas oscuras de Xochimilco que espera, que observa, con una paciencia inquietante,
como si supiera que tarde o temprano alguien volverá a caer bajo su embrión. Al principio, creí que el miedo se desvanecería con el tiempo, que los recuerdos de esa noche se diluirían, como ocurre con los sueños después de despertar. Pero la memoria de aquella figura me sigue cada día, cada noche, especialmente cuando el cielo se cubre de nubes y las sombras parecen alargarse, tomando formas imposibles. No puedo ignorarlo, es como si algo invisible se hubiera quedado atrapado dentro de mí, un fragmento oscuro de aquella presencia que insiste en recordarme su existencia. Intenté hablarlo con algunas personas, familiares y amigos, en busca de una explicación que calmara mi mente. Pero cada vez que intentaba describir el rostro sin ojos, los cabellos mojados que caían como una cortina de sombras, sentía como me invadía el mismo terror paralizante. No podía, ni quería, trasladarles esa carga. Así que, con el tiempo, opté por el silencio. El miedo se volvió un secreto que guarda celosamente, como un veneno que no tiene antídoto, y que lentamente se mezcla en mi sangre. Sin embargo, las noches siguen siendo complicadas. A veces despierto empapado en sudor, con la respiración agitada, y no sé si lo que vi esa noche fue un sueño, una alucinación, o algo más real que cualquier otra cosa. Escucho el eco de un lamento lejano en la quietud, un sonido tan tenue que se mezcla con mi propia respiración, y no puedo evitar recordar el susurro que sentí aquella vez al escapar. En esos momentos, sé que me llama, que me está buscando, y siento que se escapó solo para posponer lo inevitable. He llegado a creer que el espíritu, esa presencia, dejó una parte de sí en mí, una marca invisible, una conexión que trasciende las sombras y las aguas. Hay noches en que, sin razón aparente, mi mirada se dirige instintivamente hacia el sur, hacia Xochimilco, y me encuentro a mí mismo preguntándome si alguna vez podría volver. A veces, temo que esa llamada se haga más fuerte, que un día me siento incapaz de resistirla, y en un acto involuntario, vuelve a caminar hacia los canales. Y en el fondo, en las horas más oscuras, sé que si regreso, esa figura me estará esperando. Aquella noche, el callejón del beso estaba en silencio. Las paredes de las viejas casas se alzaban, húmedas y oscuras, casi tocándose entre sí en ese angosto paso que apenas dejaba entrar un rayo de luz de las farolas cercanas. Caminaba despacio, observando el entorno con cierta ansiedad, como si buscara entre las sombras alguna señal de los fantasmas de los amantes que se dice vagan por ahí. El aire olía a piedra húmeda y a recuerdos. Pude sentir en el ambiente una sensación de pena y anhelo, como si el mismo callejón contuviera siglos de emociones contenidas, atrapadas en el espacio entre las paredes. Al pasar bajo la ventana de una de las casas, imaginé la escena, dos manos entrelazadas, la joven Carmen y su amado, susurrando palabras de amor a escondidas, temerosos de ser descubiertos. Podía casi ver las sombras proyectadas en la pared, figuras vagas, amantes clandestinos. Me detuve bajo la ventana, absorto en el peso de la historia que parecía envolverme en ese estrecho espacio. La leyenda dice que aquellos que se besan aquí están destinados a la fortuna en el amor, como una forma de honrar el sacrificio de los amantes que quedaron atrapados en este pasaje angosto. Quizás ese beso simbólico sea un intento de darles paz, de cumplir un destino que a ellos se les negó. Cerré los ojos y apoyé una mano en la pared fría, pensando en lo que significa ese último beso, esa promesa inacabada que el destino les arrebató. El callejón, ahora silencioso y vacío, parecía mantener vivo ese amor como un secreto guardado entre las sombras. En mi mente, apareció la imagen del padre, su figura imponente y su rostro torcido por la ira, avanzando hacia la ventana donde su hija aguardaba en brazos de su amante.
Un sudor frío se instaló en mi frente, pude sentir la tensión, el miedo en el aire. Mi mente reconstruyó el instante fatídico, ese momento en que la puerta de la habitación se abrió y el amor de Carmen fue destruido en un suspiro. Vi la sombra de la navaja en el aire, y como ese padre mataba a su hija para impedirle el amor que tenía con ese hombre. Una imagen que no se sacará de mi memoria nunca. El callejón parecía latir de dolor, cada piedra cargando el peso de ese último beso, ese adiós silencioso entre dos almas que nunca lograron escapar del sufrimiento. En el rincón más oscuro, juraría que vi una silueta, un leve reflejo, quizás el espectro de Carmen o el de su amado, atrapados para siempre en el angosto callejón. Di unos pasos hacia atrás, y el frío retrocedió. Todo volvió a la calma. La historia de Carmen y su amado había terminado hacía mucho, pero en ese callejón de paredes cercanas, su tristeza y su amor seguían vivos. Ahora entiendo por qué tantas parejas se detuvieron aquí, se besan y luego se miran con reverencia. Es su manera de rendir homenaje a aquellos amantes que el destino separó. Yo mismo cerré los ojos por un momento y sentí el eco de aquel último beso, el susurro eterno de un amor perdido que sigue guardando en la penumbra del callejón. Al alejarme del callejón del beso, comprendí que algunos lugares cargan consigo el peso de los amores perdidos, de las promesas truncas y los suspiros atrapados en el tiempo. La historia de Carmen y su amado, sellada con un beso trágico, sigue viva en ese rincón de Guanajuato, recordándonos la fragilidad de la felicidad y la fuerza del amor que trasciende el olvido. Tal vez, al detenernos a recordar, o al darnos un beso en el mismo callejón, logramos honrar a esos espíritus que solo encontraron paz en la eternidad. Porque al final, son historias como estas las que nos enseñan que el verdadero amor no se apaga, ni se destruye. Cuenta la leyenda que Tepoztécatl, héroe y símbolo del pueblo de Tepoztlán, nació bajo circunstancias extraordinarias. Todo comenzó cuando una princesa de noble cuna se encontraba un día sola, meditando sobre su vida y el futuro incierto que le aguardaba. Mientras pensaba, un pequeño pájaro de vivos colores se posó suavemente sobre su hombro. Este no era un ave común, su llegada estaba envuelta en un aire de misterio, casi mágico, y antes de que la princesa pudiera reaccionar, sintió una energía desconocida atravesar su ser, un poder que la impregnó de una sensación inexplicable. A los pocos días, comenzó a notar que en su vientre crecía una nueva vida. La noticia de su embarazo pronto se esparció, y el disgusto de sus padres no se hizo esperar. La princesa, no estando casada y sin poder explicar de dónde provenía aquel hijo, fue juzgada y humillada por su propia familia. Finalmente, cuando el niño nació, los abuelos lo consideraron un deshonor y ordenaron a la princesa abandonarlo en el bosque, convencidos de que la naturaleza se encargaría de lo que ellos consideraban un hijo bastardo. Así, Tepoztécatl, apenas un recién nacido, fue dejado en el corazón del bosque, un lugar en donde la vida y la muerte caminaban de la mano. Sin embargo, el destino de aquel niño estaba protegido por fuerzas más poderosas. Cuando los días pasaron y la naturaleza reclamaba su lugar, un grupo de hormigas trabajadoras descubrió al niño entre la maleza. Guiadas por un instinto casi maternal, las hormigas se organizaron y comenzaron a nutrir al pequeño con lo que tenían a su alcance. Con la ayuda de las abejas, quienes donaban gotas de miel, las hormigas llevaban este dulce alimento hasta la boca del niño para que pudiera resistir y crecer. Meses transcurrieron, y las hormigas, pequeñas guardianas del bosque, sintieron que el niño necesitaba otro tipo de cuidado. Así que lo llevaron hasta un majestuoso agave,
el cual extendió sus hojas como brazos protectores y lo cubrió en un abrazo cálido y seguro. El agave, con su savia dulce y nutritiva, se convirtió en el nuevo refugio de Tepoztécatl, alimentándolo y proporcionándole el sustento necesario para que pudiera fortalecerse. En cada gota de savia que el niño consumía, absorbía la esencia del agave y de la tierra. Cuando Tepoztécatl creció lo suficiente, el agave decidió que era momento de que el niño continuara su viaje. Con una sabiduría antigua, la planta depositó al niño sobre unos maderos y lo deslizó al río, confiando en que el agua lo guiaría hacia un nuevo destino. El río lo llevó por días y noches, serpenteando entre montañas y rocas, hasta llegar a un paraje cercano a Tepoztlán, donde vivía una pareja de ancianos. Ellos, al llegar en aquella improvisada embarcación, entendieron que el niño había sido enviado por fuerzas divinas y lo acogieron sin cuestionar, con el mismo amor y cuidado que hubiera tenido una madre. Los años pasaron, y el pequeño Tepoztécatl, bajo la crianza de sus nuevos padres, creció fuerte y lleno de vitalidad. Aprendió los secretos de la naturaleza, conoció cada rincón del bosque, cada planta y cada animal. Se convirtió en un joven astuto, respetado por su sabiduría y valor. No obstante, la tranquilidad del pueblo se vería rota cuando, de lo profundo de las montañas, surgió una amenaza que pondría a prueba a todos sus habitantes. Mazacoatl, una serpiente gigante de escalas tan oscuras como la noche y con colmillos afilados como espadas, apareció en el valle. Este monstruo aterrador no era solo una bestia física, su presencia traía consigo un aire de maldad y desolación. La serpiente devoraba cosechas, envenenaba ríos y hacía que el miedo crecía entre los habitantes. Ante esta amenaza, el pueblo buscó la ayuda de un guerrero que pudiera enfrentarse a la bestia, y el anciano que había criado a Tepoztécatl fue designado para el enfrentamiento. Sin embargo, sabiendo que su cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud, el anciano se sintió superado por la responsabilidad. Fue entonces cuando Tepoztécatl, al enterarse de la situación, se ofreció para reemplazar a su padre adoptivo. Con el corazón firme y la mirada decidida, se preparó para enfrentar al monstruo. Armado solo con su astucia y una cuchilla hecha de obsidiana, una piedra que había aprendido a tallar y afilar bajo las enseñanzas del bosque, Tepoztécatl se dirigió al lugar donde Mazacoatl acechaba, dispuesto a dar su vida por el bienestar de su pueblo. El encuentro fue feroz. La serpiente, consciente de la presencia de un intruso, desplegó sus colmillos y dejó salir un silbido que retumbó en las montañas. Tepoztécatl avanzó sin miedo, confiado en la fuerza que había adquirido desde su nacimiento, alimentado por la misma tierra. En un movimiento ágil, evitó las embestidas del monstruo, y con una precisión mortal, hundió su cuchilla de obsidiana en el cuerpo de la serpiente, alcanzando su débil punto. Con un último rugido, Mazacoatl se retorció antes de caer, y la tierra misma pareció respirar de alivio. Tepoztécatl, victorioso y agotado, contempló al monstruo derrotado y comprendió que no estaba solo, había tenido el respaldo de la tierra, de las hormigas, las abejas, el agave y el río que lo habían acogido. Había sobrevivido y triunfado gracias a todos ellos. Desde entonces, Tepoztécatl fue reconocido como un héroe, un símbolo de la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza. Su historia trascendió generaciones, y su espíritu permanece en cada rincón de Tepoztlán, recordando a todos que la grandeza no proviene solo de la fuerza, sino de la armonía con las fuerzas que nos rodean. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado,
no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.